logro para él para su vida como profesor. Adelante. Gracias nuevamente por la invitación. El proyecto hoy lo venía a comentar más tanto de la parte de la comisión proyectual como del proceso metodológico, pensando que iban a incluir más estudiantes, pensé que esto le iba a interesar a más estudiantes, entonces quizás voy a hacer más. Ponlo todo poquito, ponlo todo que es interesante para las partes más técnicas dirigidas a los estudiantes. Entonces, la presentación se basa en ciertos proyectos, en la biblioteca avanzada de reglas, y aquí hicimos la parte del proyecto docente a realidad posible. Acércate el micrófono. Coge el micrófono. Se le quiso llamar del proyecto docente a realidad posible porque un proyecto que se desarrolló en 5 etapas diferentes y a lo largo de cada entrega se fue haciendo énfasis no solo en la representación gráfica, sino en lo que se vio en el resultado del concurso, por el cual ha tenido mayor reconocimiento, sin embargo, lo que quiero como que demostrar es cómo esos proyectos docentes engavedados tienen de cierto modo un cierto rigor y una cierta profundidad en cuanto a su concepción de diseño y a su propia elaboración. Entonces muchos se preguntan por qué una mediateca avanzada. Una mediateca es un lugar de medio, un lugar de generación, de producción de conocimiento, y durante la etapa de estudio para este proyecto se estudió el diccionario Megápolis de arquitectura avanzada y hablaba acerca del término avanzada, de que una acción, una arquitectura avanzada es necesariamente proyectiva, propositiva y anticipadora, con capacidad para conectar con el cambio tecnológico, la industria, la técnica, con el progreso cultural, pensamiento y creación, con la lógica científica de investigación y desarrollo. Es ambiciosa, tiene una exploración ambiciosa, una prospección rigurosa, una aplicación precisa, con cierta difusión de esas ideas que potencien más las cualidades y la operación compleja. Que ven la necesidad de alimentar constantemente con energía el ecosistema, trabaja con el intercambio, la relación, la información y la evolución, y es reinformadora o precisamente informacional. En esto es lo que nos queremos basar con este adjetivo calificativo avanzado de este proyecto de la biblioteca. Entonces el proyecto surge de un encargo escolar de segundo semestre de tercer año de la Facultad de Arquitectura, donde debíamos trabajar en Regla, uno de los municipios periféricos que trabajan, que está en la bahía, de los más desfavorecidos, al igual que abordamos anteriormente de San Miguel del Padrón en cuanto a su infraestructura sociocultural y a su propio desarrollo. Entonces, en este municipio deberíamos intervenir una parte de ley, el muelle Andrés González Rines, para hacer un nuevo proyecto de urbanización en el primer semestre del ejercicio, y luego dejar un lote habilitado para la intervención del nuevo edificio de la biblioteca. La propuesta urbana se desarrolló en conjunto con 2 otros estudiantes, David Chico y Daida Antonio León, y luego fue reaccionada en 3 sectores, los cuales debería desarrollar cada uno de estos estudiantes. En mi caso, en el rojo está señalado el sector que me tocaba intervenir, y la propuesta para este sector se llama paraje de infraestructura. Paraje de infraestructura consistía en una propuesta con una visión holística que estudiaba principalmente el cambio de la era analógica a la era digital, teniendo en cuenta todas las características propias tanto de la población de Regla como el contexto, su relación con el agua, sus tradiciones, sus costumbres locales, y a su vez
surge esta pregunta de qué tipo de edificio se necesita. Una pregunta a la cual espero darle respuesta a lo largo de la exposición, pero inicialmente es un edificio que vincula tanto las necesidades de la población como las cualidades patrimoniales del contexto y estos términos de arquitectura avanzada. Al inicio del proyecto ya del edificio y en parte del proyecto urbano surgieron diferentes cuestionamientos iniciales, como por ejemplo qué sucedería en Cuba, en La Habana, en Regla, con la educación, el arte y la cultura, qué sucedería con el internet, con las tecnologías, las redes sociales, si las personas en Cuba frecuentaban bibliotecas, instalaciones culturales, o que eran pocas las personas que leían en Cuba, si les interesaba leer, investigar, conocer, crear, por supuesto si les interesa el gobierno, cuál es la posición de este gobierno, y fue, durante el periodo de desarrollo de esta propuesta, salió la epidemia del COVID-19, y entonces se incluyeron dos preguntas, que era cómo había influido esa COVID-19 en nuestra sociedad y qué tanto había cambiado nuestras vidas y las formas de vivir. Esta investigación fue desarrollada durante el periodo de segundo semestre, finales de 2020, inicio de 2021, y en este caso era un alto número de los estudiantes, principalmente del nivel medio superior y de la enseñanza superior, que en publicaciones oficiales de sitios como Cuba Debate se hablaba acerca de que menos del 50% asistían a la biblioteca y que más del 60% prefería leer en formato digital. Fue durante el 2018 la aparición de las tecnologías de los datos móviles, y en tan solo 40 días ya cerca de 2 millones de habitantes estaban usando datos móviles. Entonces, eso en conjunto, con que Regla cuenta solo con 11 instalaciones culturales, de las cuales la mitad está aproximadamente en desuso, tanto por sus problemas infraestructurales, la falta de mantenimiento, como por problemas programáticos y la falta de gestión. Sin embargo, contaba con un amplio número de creadores, de artistas, que no tienen un espacio tanto para desarrollar su arte, su obra, como para exponerla y divulgarla. Y por otra parte, algo que me llamó mucho la atención es que el sistema educacional cubano lleva una estructura o una forma, una metodología de enseñanza bastante atrasada, a mi entender, similar a una producción seriada en una industria donde se imparten las mismas clases para las mismas personas sin tener en cuenta que cada uno es diferente y todos tienen tanto intereses como procesos de desarrollo diferentes. Entonces, estos cuestionamientos indicaron a desarrollar una visión para el futuro proyecto que vinculaba esta educación, cultura y tecnología, donde se pretende concebir a la mediateca como un centro de información y generación de conocimiento en el que se pone a disposición de los usuarios todo tipo de herramientas, materiales necesarios, que no sea solo un lugar, sino también una forma diferente de abordar la enseñanza, un espacio para la renovación pedagógica que es necesaria en la actualidad, dándole respuestas personalizadas a cada persona para que adquiera de forma activa y abierta las habilidades y herramientas necesarias para formarse, desarrollarse y pensar por sí. Una mediateca como modelo de emprendimiento cultural para creadores descentraliza la economía de lo cultural y la focaliza en una estrategia que posibilite la democratización y la expansión de la cultura. Y por supuesto, el vínculo del lenguaje tecnológico a partir de este auge de las nuevas tecnologías frente a lo educacional y a lo cultural converge en el desarrollo de nuevos lenguajes que hacen productos dinámicos y que transmiten la identidad más allá del formato, más allá del edificio. Como les decía anteriormente, fue un proyecto estudiado y desarrollado durante 2020-2021, donde quizás en esta era deberíamos incluir la aparición de las nuevas inteligencias artificiales en este edificio. Por lo que también se estudia qué sucede, o sea, intenta construir un eje transversal a partir de un problema
que para mí en este caso es el conflicto entre la realidad existente. La realidad es como Regla y La Habana, Cuba y el mundo, o sea, Regla versus La Habana versus Cuba versus el mundo, las inversiones y los intereses del Estado versus las necesidades reales, el arte y la cultura versus los artistas versus los medios y las infraestructuras, la educación y el sistema educacional, la educación versus el sistema educacional y la infraestructura, lo analógico versus lo digital, los usuarios versus los usos y los espacios, el acceso a la información versus los millennials y centennials. Se habla de millennials entre los nacidos del 91 al 97 y los centennials, los nacidos del 97 a partir de hasta el 2010. Y bueno, versus los millennials y los centennials versus los baby boomers y la generación X, que son los nacidos antes del 2007, y la COVID-19 versus la economía, la sociedad, el desarrollo y todo lo que trajo consigo. Entonces esto condujo al cuestionamiento inicial, a la reflexión inicial, que forma parte de la pregunta de este proyecto, que era cuál es el camino a la arquitectura avanzada en este espacio, en este entorno, en esta regla, en esta Cuba, donde surgían nuevas preguntas, como por ejemplo, cómo se corresponde con las demandas de la regla actual, o cómo generar conocimientos mediante usos y medios de interacción social, cómo generar espacios inclusivos, flexibles y variables de socialización e intercambio, y cómo funcionar de manera innovadora la educación, la cultura y la tecnología. Aquí es donde se entraría, donde incluye todas estas posibilidades de lo que hablaba anteriormente, de que debería ser añadido de las nuevas inteligencias artificiales. Partimos de un programa preliminar que nos orientaba, que nos proponía la facultad, el cual tuvo un reajuste donde se eliminaron algunos usos como los laboratorios químicos, los espacios de restaurantes, servicios de comercio, tiendas temáticas, tiendas de libros, que ya estaban distribuidos en esta nueva urbanización. O sea, en función de lo plasmado en las normativas urbanas para los nuevos desarrollos urbanos, los espacios de desarrollo del hábitat, teniendo en cuenta la distribución programática y de todos los usos que estaban en esta urbanización, se decidieron eliminar algunos, como tanto también se decidieron incluir nuevos usos a partir de las experiencias internacionales, como los espacios de coworking, parqueados, los laboratorios de las tecnologías 4.0 y espacios de alquiler a emprendedores. O sea, basándonos también en que esta época de transición de la era analógica a la digital, en el entorno actual, lo digital ha vuelto a las personas, además de consumistas, cada vez más independientes, enfocados en sus ordenadores y en sus dispositivos móviles, por lo que buscamos propiciar espacios de desarrollo colectivo y de interacción social. Y también se decidió agrupar algunos usos en este sentido, como por ejemplo unir las bibliotecas con las hemerotecas y los fondos bibliotecarios, unir los servicios de imprenta, escáner y digitalización, los salones docentes, las salas de conferencia y las salas multifuncionales, los teatros y salas multifuncionales, los estudios colectivos, espacios de coloquio, las bibliotecas y los playgrounds infantiles, de manera tal de que se lograra potenciar espacios flexibles, mutables, variables, dentro del propio edificio. Por supuesto, partimos de un estudio de precedentes de arquitectura del movimiento moderno cubano, principalmente, o sea, que constituye una gran influencia dentro del diseño del edificio, teniendo en cuenta obras como la propia Cojay, el pabellón Cuba, la Casa Nahual, el restaurante de la ruina, arquitectos, tanto como de los que lamentablemente ya no contamos con ellos, como José Antonio Choi, que es uno de los arquitectos contemporáneos que ha desarrollado, porque ha sido más privilegiado en el desarrollo de este tipo de edificios. Y por supuesto, arquitectos internacionales que han desarrollado edificios con programas y usos similares que se pretende desarrollar, y también donde nos sirvió para nutrirnos de nuevos
nuevas prácticas, nuevas metodologías, nuevas ideas para el propio edificio. Por tanto, todo esto constituye a la construcción de una postura del proyecto donde pretendemos, con esta idea de gráfico, enfocar todos los estudios en función de ese emplazamiento, de ese muelle, en esa regla, en ese espacio de la bahía, donde concebimos a la mediatera como una impresora de uso, donde los actores digitales sean los protagonistas de este espacio. A partir de sistemas de generación de espacios y programas inclusivos, flexibles y durables, adaptados a los usuarios y que puedan ser configurados tanto en densidad como en tiempo, y herramientas de desarrollo colectivo para fomentar la educación, el arte, la cultura y los medios tecnológicos. Se desarrollaron inicialmente 3 variantes, teniendo en cuenta su aplazamiento, su contexto y todos los estudios precedentes, por lo que finalmente, en correspondencia con el programa desarrollado, el programa final y también el aprovechamiento idóneo o el uso más exquisito de las fuentes de energía naturales como la iluminación, la ventilación natural y los requerimientos de los espacios en función tanto de las normas en cuanto a las actividades que se desarrollan como a las propias cualidades ambientales, se decidió optar por la tercera propuesta, una propuesta que fue desarrollada a partir de un volumen macizo que fue recompuesto, o sea, que fue fraccionado y separado para permitir una mayor integración, una mayor juego entre los volúmenes y los espacios vacíos dentro del propio edificio, a la cual posteriormente se le decidió insertar un segundo volumen subjetivo por una estructura espacial, un sistema espacial rectangular de elementos verticales y horizontales con una doble cubierta que estaba fraccionado en función de lo explicado en 2 edificios inicialmente, principalmente en un edificio para la generación de conocimiento y otro edificio para el desarrollo del fomento del arte y la cultura, donde se encuentra en las plantas bajas hacia un extremo las áreas técnicas y hacia otro las áreas de servicio. El resultado de esta propuesta en ese sector llamado paraje de infraestructura consiste en este edificio en vínculo directo con el ente de agua, con un espacio público, con una funcionalización del ente de agua y con una estructura industrial existente actualmente, o sea, que se mantuvo en el proyecto, que en su conjunto constituía un acto de desarrollo, un eje lineal a partir del cual salían todos los programas, todos los usos hacia el espacio público urbano, hacia el espacio exterior del edificio, el cual también contaba con una amplia trabajo libre para el desarrollo de estas actividades hacia el exterior. Estas son algunas imágenes del vínculo, de la relación del edificio con el contexto, una taxonomía, donde se puede apreciar el resultado final. Como les explicaba anteriormente, la presentación hoy la quise hacer quizás un poco más del proceso también para estudiantes, donde se ve que principalmente esta doble cubierta, esta doble estructura era un material o tenía una solución de diseño que después fue sustituida por esta solución de acentonado similar a lo que se hablaba anteriormente, o en Cuba similar a la propia CAE. Alguna de las imágenes. Entonces, el edificio en sección consta de su planta baja, que son 5 niveles, donde también contiene una terraza pública en su nivel superior, bajo de la doble cubierta, y donde se emplean también las nuevas tecnologías y nuevos aprovechamientos de energía, como por ejemplo
y otros paneles solares. Entonces, en esta propuesta se desarrolla mediante la interrelación de estos dos volúmenes conectados por esta última terraza y su último nivel, que a su vez son transitadas, son circulados verticalmente por los dos ejes centrales de circulación hacia un extremo, en este caso compuestos por escaleras principales y elevadores, y cuenta también con una escalera escultórica, una solución de evacuación también dentro de su propio interior, vinculando también el empleo de la naturaleza y plantas en este sistema escalonado y los juegos con los cagados de la cubierta. Entonces, la distribución en la planta baja se basa básicamente en los accesos hacia el bloque inferior, se basa en los accesos de servicio con una distribución acá de lo que viene siendo toda la parte de dirección, administración del propio edificio y hacia el otro extremo del andén y la distribución hacia los almacenes, donde en los núcleos de circulaciones verticales y en el módulo núcleo de tecnologías, mantenimiento y sanitario se encuentran asociados a los almacenes los propios montacargas encargados de transportar todos los suministros por cada nivel. Entonces, en el bloque superior, en el bloque que está orientado hacia el norte-noroeste, se encuentran espacios colectivos, en el segundo nivel se emplean tanto cubículos con soluciones de divisiones interiores modulares que pueden ser redistribuidos, reprogramables, flexibles, y la biblioteca principal del edificio. En el tercer nivel se encuentra la sala multifuncional y se encuentran dos aulas del propio edificio. Hacia el bloque en este caso estaba hablando, disculpo con explicarlo antes, estaba hablando del bloque de conocimiento que inicia desde la planta baja y entonces hacia el bloque de cultura que comienza en el tercer nivel, es donde se encuentra inicialmente un espacio abierto, un taller de desarrollo de arte y de cultura. Entonces ya en el cuarto nivel, en el bloque de cultura se encuentra lo que viene siendo las fonotecas y los talleres de música, y hacia el bloque de conocimiento se encuentran los talleres individuales y los espacios de laboratorio 4.0 para el desarrollo tecnológico. En el quinto nivel es donde aparece esta primera conexión entre los dos bloques con un área multifuncional, un área principalmente de exposición, que en el nivel superior cuenta con un escenario para aprovechar al máximo esta iluminación natural en función de los espacios que se ponen, y también se encuentran lo que son los talleres de inversiones y los servicios de café, y hacia el bloque cultural se encuentra un aula taller de cultura. Entonces, en la terraza pública se empleó también sistemas se emplea el verde en conjunto con todo lo que se venía desarrollando en cada una de las terrazas individuales de cada nivel, y también se emplean como espacios de cultivo y espacios para el desarrollo social, y ahí también se puede ver en este caso el escenario que correspondía al espacio de exposición y proyección de nivel. Entonces aprovecha la doble cubierta para los núcleos, espacios de almacenamiento de las aguas encima de lo que vienen siendo los núcleos hidrosanitarios, y como los espacios de administración de las energías obtenidas mediante los propios paneles solares colocados en la cubierta. Entonces, en el aprovechamiento, gráfico me gustaba ponerlo para que se viera con niveles en un corte tratado, el aprovechamiento de cómo incidía la iluminación natural y la ventilación en cada uno de los niveles, y cómo se aprovechaba al máximo con ese patio interior
y a partir de las propias dimensiones y proporciones del edificio. Y luego, en cuanto a la distribución eléctrica y de datos, se concentraban en estos centros verticales que partían desde una interconexión, en el caso de la distribución eléctrica, desde la planta baja donde se encontraba la PTD y la propia planta del edificio, los sistemas de control eléctrico, con el mundo superior en cuanto al aprovechamiento de la electricidad de los paneles solares, que en el caso de los sistemas de datos eran transmitidos en el espacio de informática, ¿cómo se llama? En el servidor central del edificio. No habrá el nombre del servidor central del edificio, que después se distribuye a cada nivel mediante servicios inalámbricos y servicios generales. En cuanto a las distribuciones hidrosanitarias y de los desechos sólidos, se concentran igual en estos núcleos verticales, en los núcleos hidrosanitarios en cuanto a los baños y a través de los propios montacargas del edificio para el movimiento de desechos. Porque esto fue por una de las causas que se decidió en el programa no brindar servicios astronómicos, porque a la hora de que en algunos niveles se brindaran servicios astronómicos iban a fomentar una congestión o iba a suponer que se implementaran más servicios, más sistemas de movimiento de flujos verticales, tanto de lo limpio como de lo sucio, y por tanto se mantuvo solamente los montacargas para los equipamientos y los propios desechos sólidos no contaminantes del edificio. Entonces, lo que quería ver Lucita, la parte de diseño. Pégate a la pantalla, poquito. De los paparazzi. Sí, los paparazzi que La parte que ella quería ver, la parte de la respuesta de diseño, aprovechando al máximo lo que se hablaba, todo lo que he dado de esta exquisita arquitectura del movimiento moderno cubano, los sistemas estructurales, este brutalismo que particularmente tanto me gusta, con los sistemas de cierre, de carpintería, el sistema de casetonado, de cierto modo, pintándole un homenaje a la escuela donde me formé, y entonces aprovechando también lo que se hablaba del vínculo del verde dentro del propio edificio y de este sistema encargonado. Entonces, dice la profesora Lucila que Lucila debe estar feliz porque está muy próximo a la Bajau. Muy próximo a la Bajau. la relación con el contexto urbano, con la propia espacio, con las propias infraestructuras existentes y con el espacio abierto que hablaba, hacia el cual se distribuían todos estos nuevos usos programáticos, todo este eje lineal que conectaba tanto el frente de agua como el interior de la nave existente, con el interior de la mediateca, incluso con las viviendas que se encuentran detrás del propio edificio. Bueno, esta es la imagen que más relación tiene con la propia RUJAE, con este sistema de los casetonados, y donde se potencia el propio espacio interior, o sea, se decide darle una cualidad más allá del espacio residual resultante de lo no programado, de lo no diseñado, y a su vez había un motivo que era resaltar las propias escaleras de evacuación con un sistema o con un elemento escultórico que no fuera algo no concebido dentro de la propia solución del diseño del edificio. Y por supuesto se puede ver que en algunos niveles, como por ejemplo acá que es donde está la biblioteca, o acá se utiliza, en este caso no se utiliza carpintería en esta fachada por la protección que tiene, pero en este caso se utiliza una carpintería. O sea, acá la
la carpintería está recambiada, asociada a un espacio abierto, y acá se utiliza una carpintería totalmente que permita así, permeable visiblemente, que permita la interacción entre interior y exterior para fomentar tanto estos desarrollos dentro del propio edificio. Y bueno, esto con la vista del propio interior del edificio, donde se ve también el empleo de la carpintería de vidrio en los espacios de protección solar, y se ve estos elementos históricos. Entonces, nada. Público de hombre. No Hay que volver a empezar. Me voy a sentar con una pregunta, Lucía, del diseño. Varias. Ella tiene valores históricos que de alguna manera contextualizar, volver a decirlo de otra manera o de alguna manera integrarse o de algo que el contexto ese cómo está en el proyecto. Me gustaría porque yo estoy buscando tal vez que lo tengan, yo no lo acabo de ver. Eso. Y otra cosa es también, como está alrededor de la bahía, el medio ambiente marino es un poco agresivo, porque yo he dado vueltas por ahí por diferentes razones. Me he dado cuenta que la arquitectura de esa zona ha sufrido por la inmediatez con el ambiente marino. Entonces, ¿de qué manera en ese proyecto tan excelente que tú tienes están esas dos cosas de alguna manera contempladas o no las pudiste contemplar o no fueron suficientemente importantes como para contemplarlo? La tercera cosa es que por esa zona hace un tiempo, más o menos un año, Celia estuvo conmigo, estaba el proyecto, el concurso que hizo el museo, en este caso Jorge, el director del museo De Bellas Artes, que hoy está cumpliendo sus 110 años precisamente. Sí. El museo. el proyecto que hizo, yo creo que hasta Universo participó de lo que fue, lo que se significó el proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo, que es en esa zona. Entonces sí, tú tuviste conocimiento de eso, de alguna forma, o no, porque está ahí, y bueno, imagínate tú que están los proyectos, eso tengo muchas ganas que se hagan, porque todo Inclusive está... que ese ejercicio es anterior ese ejercicio es anterior al ejercicio del Museo de Arte Contemporáneo. Es anterior. Pero yo lo que quería decir antes de que él responda, como un comentario, se lo decía allí, es increíble la coincidencia. Cuando él estaba exponiendo el proceso, yo me estaba escuchando, porque el lugar en que nosotros desarrollamos la propuesta para el Museo de Arte Contemporáneo no es exactamente este lugar, es el borde marino en la finca Vicente, que es más profundo hacia el Ensenado de Sabacoa, pero es el mismo pensamiento, o sea, la misma línea de pensamiento en todos sentidos. Son dos instalaciones que tienen que ver con la integración de la bahía al medio sociocultural, en el caso nuestro es con el reciclaje de una instalación existente, en el caso del surgimiento de una instalación, pero ambas van en el sentido de potenciar, que es lo que nos une en ese pensamiento, ese lado de la bahía, que se piensa que es un lado pobre, que es un lado sin potencial, y es todo lo contrario. Todos han estado del lado de allá de la bahía. ¿Quién está del lado de allá de la bahía? ¿Quién ha visto La Habana desde Redding? Es increíble, es fascinante, es como estar en Marte y ver la Tierra, y entonces esas sensaciones, ese es el mejor escenario, porque cuando hacemos arquitectura estamos hablando, para mí la arquitectura es un escenario, es una escenografía, no disminuyendo el término escenografía, sino llevándolo a su máxima expresión, porque donde nosotros desarrollamos nuestra vida es un escenario, y ese escenario mientras más lo potenciemos, pues mejor es.
Y realmente eso es lo que yo quería comentar, que siendo un estudiante de tercer año, la línea conductora de su pensamiento encaja perfectamente con la línea conductora que está, él no lo menciona, no sé si se remitió o no, al plan de desarrollo prospectivo para la Bahía de La Habana, que encaja en el plan de la Agenda Urbana 2030, que es un plan excelentemente trabajado. Aquí está el link del plan maestro, que todo, que es uno de los mejores a nivel mundial. Una línea que no viene desde ahora, porque se lleva muchos años trabajando, pero se mantiene actualizado. Y entonces, cuando expusimos el museo, Claudio Sotolongo y un periodista, no recuerdo ahora su nombre, se cuestionaban esto mismo que tú te cuestionas, sobre la presencia cercana al mar, sobre la agresividad del entorno marino, sobre por qué no se utilizan otras infraestructuras existentes y se va a hacer nuevas estructuras, por qué se concentra en un lugar y por qué no se dispersa. O sea, esa pregunta va a estar presente cada vez que se piense en un edificio concentrador de funciones. Entonces es una cosa polémica. Lo decía para que Convito tenga más elementos para responder. Mire, Lucila, en respuesta a lo que usted me preguntaba, primero, se decidió incluso convertir este edificio, hacerlo en dos edificios, un edificio de conocimiento y un edificio de arte, precisamente por eso, porque el potencial artístico que tiene Reila, a partir del intercambio con sus personas, a partir de la propia identidad del pueblo de Reila, a partir de las propias tradiciones culturales, y lo que hablé anteriormente, de que cuenta solamente con 11 instalaciones culturales, de todas, en La Habana hay más de 300 instalaciones culturales y Reila cuenta solamente con 11, y de esas 11, más de la mitad estén en desuso actualmente, por su estado técnico constructivo o por su falta de programa. Entonces, los artistas que viven ahí no tienen espacio para crear, para desarrollar ni para promover su arte. Y a su vez, también hablaba de esta relación de Reila con el mar, es por eso esta conexión lineal con el paisaje marítimo, con el frente de agua, esta nueva refuncionalización del frente de agua. Y también otra parte, otra característica identitaria de la zona, que es la propia infraestructura industrial del sistema. Cómo se mantiene en el proyecto urbano y cómo se vincula este nuevo edificio a esa infraestructura. O sea que sí se tuvo en cuenta todas esas cualidades, todo ese contexto inmediato desde lo sociocultural. Y el contexto físico fue un lugar que nos dieron por la escuela, o sea, debíamos intervenir en ese lugar. Quizás si tengo la oportunidad de hacer este edificio no lo hubiese hecho tan próximo al mar, quizás no sé, por lo mismo que estaba, pero en este caso lo que se buscó fue el empleo de soluciones y estudiar los precedentes de los buenos arquitectos de Cuba, de cómo hacían soluciones acorde al clima cubano. Es por eso que muchas personas me cuestionan de que por qué mi carpintería es una carpintería de madera tropical, cuando casi todo el mundo le ponía la carpintería de cristal con montantes de aluminio y con cosas metálicas. Muchas personas me cuestionan eso, o por qué si yo tenía desde el inicio pensado otro sistema, otra solución tecnológica de diseño, quizás un poco más contemporánea, para esta doble cubierta, porque se emplea este propio racionado ya preexistente, ya un ejemplo de lo que teníamos en nuestro legado arquitectónico. Por supuesto que dentro de las soluciones constructivas hay que emplear diferentes tipos de actividades, hay que hacer un manual para darle terminaciones a cada uno de esos materiales, incluso reforzar los propios aceros con elementos anticorrosivos y tratar de reducir el daño que pueda provocar ese contexto. Pero bueno, ya el contexto en principio estaba, lo que se trató de hacer era lo más acorde al contexto. Gracias. Yo quería hacer más que una pregunta, hacer un comentario a favor del proyecto de Jorge Luis, pero también de otras propuestas excelentes como la del Grupo Universo para el proyecto de Bellas Artes. ¿Fue como una especie de concurso? No, fue realmente una confluencia de estudios. Se tienen que convertir, pienso yo, como una especie de carpeta de proyectos para el plan de la bahía.
porque son todos estos grandes espacios industriales, venidos a menos, que tienen algunas estructuras importantes, como decía Lucía, desde el punto de vista histórico, pero que tienen esa tipología de grandes estructuras, de grandes espacios, y que en la medida en que vayan siendo necesarias van a tomarse decisiones de desmontaje, de demolición o de reuso de los espacios. Ahora mismo, ayer se estaba hablando en plan maestro de la planta eléctrica esta, Antonio Maceo, que está completamente vacía, en desuso. Es la locación que escoge. Pero tiene una serie de edificios, volúmenes, que probablemente sean edificios prefabricados de los años 70, que también tenían sus bondades, de cierta manera tú también los reinterpretas mucho más creativamente aquí en este proyecto, y el gobierno tomó la decisión de convertirlos en vivienda. Entonces, no es que esté mal el uso de vivienda, para nada, todo el mundo quiere que el uso de vivienda, que además se diversifique como vivienda esta de cotrabajo y otras formas de vivienda productiva, interesantes, creativas. El tema es cómo se hace eso, que sabemos que no es la forma en que se hace. Lo que se hace es que se acondiciona más o menos el edificio, porque es una estructura sólida, se le da a un grupo de familias, y esas familias que de repente no tienen, es lo que normalmente sucede, quiero decir, que no tienen todas sus necesidades resueltas en ese volumen, lo que de repente empiezan es, bueno, a expandirse como puedan, a cubrir las necesidades que faltan como puedan, a complementar los servicios como puedan, y de repente en ese espacio, que es un espacio que tiene estas mismas características, como este muelle donde tú has trabajado, que podría ser una utopía maravillosa de conceptos como estos que tú planteas, se convierte en otro barrio precario o potencialmente precario de los que tanto hay. Entonces, ¿de qué manera se podrían convertir estos proyectos que son realizables, no son utopías porque no se hacen, pero no porque no se puedan hacer? ¿De qué manera podemos lograr que eso se convierta de verdad en carpetas de proyectos y de inversiones que se unan a los planes, pero que además, que cuando el gobierno se le ocurra que necesita vivienda, no vaya a coger el primer edificio vacío para adaptarlo como se pueda, sino que acuda a todo ese conocimiento, a todos esos saberes que están en todos estos proyectos, en los que hacen la Facultad de Arquitectura, la de Ingeniería, el Instituto de Diseño? ¿De qué manera podemos lograr esa comunicación, en primer lugar, entre las instancias que trabajamos en el urbanismo, en la arquitectura, en la academia, y en segundo lugar, y ahí tú puedes ayudar muchísimo, y en segundo lugar, que los gobiernos se enteren y que dicen que no tienen por qué improvisar, que no tienen por qué hacer las cosas mal si las pueden hacer muy bien? Entonces, eso lo comunicamos. A mí me parece que es una urgencia inmensa, esa que ella acaba de decir. Casi que nos vayamos todos para la parte esa de la Bahía de La Habana a empezar a pedir que se hagan cosas así. Mire, es realmente Lucila, me da mucho dolor que con tanta obra buena planteada se empieza a hacer una cosita por aquí que no vale la pena, otra por allá que se hizo a 3 o 4. Hay que dar una solución a la vivienda y hay que ayudar a la gente que vive ahí. Pero eso es un lugar, para mí, yo no sé, es una barbaridad, lo que voy a decir, patrimonial de la ciudad de La Habana. Esa es la bahía de la ciudad de La Habana. Oye, me llegaron los españoles hasta nuestra época y con tantos proyectos hermosos, ¿cómo vamos a no tomarlos en cuenta? Bueno, pararnos ahí con un cartel. Mira, Lucila, hace unos días la prensa prohibida, Diario de Cuba, me contactó para hacer un programa, por supuesto desde la Florida, sobre arquitectura cubana. Y bueno, yo no podía participar directamente, pero envié un video corto a manera de introducción al programa. En el programa participaron jóvenes arquitectos que yo aprecio mucho. Ahmed Arocho fue un excelente estudiante y es un excelente pensador. Fernando Martirena, que es decir, también un excelente estudiante y un excelente pensador. Y una tercera joven, no recuerdo su nombre. Lo que quiero, yo les recomiendo que lo busquen en redes y que lo vean, ese programa, poniendo las IES, porque tienen que usar VPN, porque como está prohibido no se accede. Y yo no lo puedo circular porque en un momento determinado la conductora o una arquitecta se refiere al presidente de la República como se refieren allá.
Entonces, por ética elemental, yo no me conduzco por ofensas y no lo puedo divulgar en medios cortos, pero bueno, está en mi página y se hace por Pepe. Lo que quería comentar es que como parte del pensamiento de estos jóvenes, ellos convencidamente, de una u otra manera, enfocan el asunto como que los arquitectos, los urbanistas, no pintamos nada en el cambio social, que no tenemos espacio en el urbanismo y en la arquitectura actual porque se produce desde los poderes. Miren, desde los poderes se ha producido siempre la arquitectura y el urbanismo, porque Miguel Ángel fue Miguel Ángel por los Médici, vaya a poner, y Egipto y Roma y Grecia lo fue precisamente por los poderes. Y Cuba, esta arquitectura cubana que tanto nos vanagloriamos, lo fue porque sus dos grandes momentos republicanos fueron lavados de dinero o fueron lavados de imagen, porque lo que hizo Machado fue lavar su imagen cuando le abrió las puertas a la mafia para que traficaran desde La Habana la heroína y el ron de contrabando, y después el Batista. O sea, esos dos grandes momentos que celebramos y que tienen el gran patrimonio, porque las grandes obras no eran obras pagadas por un desarrollador privado, las grandes obras que hoy celebramos fueron obras pagadas por el gobierno, en muchos casos pues detrás por la propia mafia. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ello. O sea, que es un asunto muy polémico, pero yo lo que no estoy de acuerdo y lo que discrepo es que nosotros, discúlpenme, no seamos protagonistas de esos procesos, porque cuando la facultad genera todo esto, está siendo protagonista, nosotros lo que tenemos que lograr ser proactivos con el gobierno. Ayer yo hice una publicación que no fue pensada, yo salí tempranito, tenía que salir tempranito, la pueden ver en mi muro de Facebook, y vi una silueta bellísima de las lomas de la Víbora, y automáticamente, porque he estado allí, me remonté a Roma, a Monte Palatino, o al Palacio de a los jardines de Michelangelo, que cuando estás en Florencia los ves del lado allá del río, que son lugares bellísimos, o el paisaje este del Escorial en las afueras de Madrid. Y dando 4 pasos, era las 6, a las 6:05 empezó a salir el sol, y lo que me encontré fue fango, basura, porquería, calles rotas, y están esas dos imágenes. Y entonces yo me desahogué conmigo, lo publiqué y pongo entre paréntesis, porque nos merecemos una ciudad mejor. Y un colega muy preciado me escribe un mensaje que dice: tenemos lo que nos merecemos. Y yo le respondí: es cierto. O sea, tenemos eso porque nosotros no somos proactivos como ciudadanos. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo Gisela con su equipo en San Miguel es una lección de proactividad con el gobierno. Porque el gobierno o son brutos, o no tienen instrucción, o son caprichosos, o son dogmáticos, o cualquier cosa. Pero hay esa formación que ha hecho el propio gobierno en universidades, no es solamente para que se vayan, para que busquen un modo de vida en cualquier otro lugar. Es para también tratar de cambiar nuestro propio medio, porque no se cambia solo, lo tenemos que cambiar nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que ser proactivos. Quizás no con pancartas, pero tenemos que hallar las maneras de que el gobierno, nosotros llevamos 3 años, casi 3 años, pidiendo al presidente de este país que nos reciba. Y se ha reunido con religiosos, vamos por tercera vuelta con religiosos, con la comunidad LGTBI, con mujeres, con niños, con anormales, discúlpenme, no despectivamente, con discapacitados, discúlpenme, yo a veces me apasiona demasiado y digo disparate, pero no ha tenido la vergüenza de reunirse con nosotros, que se lo hemos pedido oficialmente, un grupo de los más prestigiosos profesionales de este país, y después el número de 700 profesionales se lo ha pedido públicamente. Y no ha habido la oportunidad, porque no se lo hemos pedido que alguien, al presidente y primer secretario del partido, y eso es todavía un asunto pendiente, para mí un asunto pendiente, porque quien entregó esa carta fui yo, quien aparece como pedidor, solicitante, es Universo de decir, para mí es un asunto pendiente, yo no me voy a morir sin que eso suceda, ¿entiendes? Y entonces hay que lograr que este país se mueva con nosotros, de los que somos parte, los arquitectos, los urbanistas. Entonces esto que hace Gisela es una acción muy buena, que ella lo ha logrado, pero no lo podemos hacer todos, porque eso fue, porque además no lo hizo porque ella quiso, lo hizo porque lo dispuso el propio gobierno, y ahí ella ha podido desarrollarse. O sea que esa proacción de poderes, nosotros estamos en el medio, somos la interfaz, somos la herramienta, pero no solamente somos una herramienta pasiva, tenemos que ser una herramienta activa. Y estos son herramientas, estos son parte de una herramienta. Es lo que yo pienso.
Miren, a mí como siempre hablo, yo digo, hablo mucho aquí, yo no soy arquitecto. Pero yo estuve desde la Facultad de Arquitectura desde el 70 hasta el 86. Entonces, compartí mucho con los arquitectos, y viví mucho con los arquitectos, inclusive estuve casada con un arquitecto urbanista muy conocido. Entonces, yo siento una cosa, yo siento que la obra hecha en esa época, inclusive un poco antes, está olvidada. Ahora mismo, antes de venir aquí, nos estábamos sentando, conversando y decíamos, ¿por qué no se conoce la magnífica obra, el magnífico trabajo de González Romero? ¿Por qué no se conoce el magnífico trabajo hecho por el Instituto de Planificación Física, con Cecilia Menetti y todos los demás? Porque esto fue el caos antes de la revolución. Tenía un poquitico de cosa esa de dirección, pero más nada. Y no teníamos una planificación territorial del país. Entonces hay una obra grande y buena, con cosas que criticar, indudablemente. Vaya, se puede criticar a la mano. Pero bueno, también la crítica hasta cierto punto, porque había una necesidad y de todas maneras otro pensamiento. Pero todos esos valores de los arquitectos no aparecen, perdóname, por ningún lado. Entonces, nada más que se saca como valor de la arquitectura, lo antes del 59, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casitas buenas. Pero esta obra tan difícil, que es abordar los problemas sociales y abordarlos con una solución arquitectónica buena, que en algunos casos se hizo, pero en otros casos no se hizo, está olvidada de los libros, porque no encuentro ningún lugar donde leerlo, la obra de los años no sé cuánto, o varios libros al respecto, pero está olvidada también. Vayan a La Habana del Este para que vean cómo está todo desbaratado, está olvidada en los dos sentidos. Entonces eso hay que recobrarlo, y de alguna manera lo que se hace en el presente es diferente, porque estamos viviendo otro momento en el país y en el mundo, pero tiene una relación con aquello que se hizo. No podemos dar el brinco de ante el 59 ahora, eso es absurdo. Toda esa obra que se hizo con tanto cariño, con tanta fuerza, con tanto esfuerzo, y que algunas no hay que tomarla en cuenta, algunas hay que criticarlo, pero otra es buena, y digo la palabra buena, pero dentro de los márgenes de una arquitectura limitada por las necesidades sociales, que no puede darse todo el lujo que tiene. Entonces, eso, yo estoy perdida y digo, bueno, yo tengo que verlo en algún lado, soy yo que no lo tengo, no sé lo que pasa. De hecho de menos, me da pena, porque yo de alguna manera participé en ella, conocí a la gente que lo hizo, estaba en la facultad, veía la fuerza grande que había en la facultad para hacerla, los deseos que había para hacerlo. Y entonces hay que criticarla porque tiene cosas criticables, y probablemente criticarla duro también, y cambiar por otro lado eso, pero ver los valores que tiene, lo que no puedo brincar sin considerarla. Pero perdóneme la ingeniería. No, yo creo que está poco olvidada y poco divulgada y poco escrita, pero no olvidada completamente, porque hay mucho, y es una obra, en primer lugar, inmensa, que se hizo en muy poco tiempo, con una calidad maravillosa, con unos profesionales maravillosos, y que lo que hace falta es, por un lado, preservarla, porque en muchos lugares se está maltratando, y por otro lado, divulgarla más, porque se conoce mucho y se respeta mucho entre nosotros, los que somos de los grupos de Docomomo, de patrimonio, de la Facultad de Arquitectura, de todo lo que tiene que ver con el Instituto de Urbanismo. Yo creo que donde menos hay en el propio Instituto de Planificación. Lamentablemente, ahí como ha cambiado todo tanto, lo que debería ser una batalla permanente de ellos es recordar ese pasado glorioso y ya seguir para seguir, ahí es donde menos. Pero en todos nosotros lugares sí hablamos mucho y respetamos, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente, no se habla lo suficiente, que se publique lo suficiente. Buscar los libros. No, Ni se publican los libros, ni se habla de las personas que hicieron también el trabajo. Oye, yo no pensaba eso. Yo he asumido esa posición aquí. Cuando he visto lo que ustedes hablan, yo no lo pensaba así, lo pensaba que se conocía más. Y aquí cuando he venido, digo, ¿qué es esto? Si las cosas buenas que se hicieron, están acabando de cosas de esas multifamiliares que son difíciles de hacer bien y son muy buenos. Hay una gran investigación que ha hecho Rufrán Muñoz, Rufrán Muñoz, no es decano de la facultad, que forma parte de su investigación doctoral
y que se ha publicado, incluso tiene artículos publicados. La revista Arquitectura y Urbanismo que dirige Mabel publica mucho. El INAF está publicado, está ajá, o sea, para los jóvenes, no sé si lo dominan desde el punto de vista histórico, pero hay un periodo que son los 10 primeros años de la Revolución, que nosotros le decimos the Golden Age, o sea, el periodo de oro, porque realmente la arquitectura no murió al triunfar la Revolución, es un absurdo pensar eso. Hubo muchas circunstancias, subjetivas y objetivas, pero hubo 10 años gloriosos de la arquitectura cubana. Gloriosos digo, porque a pesar de que se fueron muchos de los grandes, buenos arquitectos, los nuevos, jóvenes arquitectos hicieron grandes cosas. Y lo que yo quiero señalar, es que mientras, porque es cierto que el país estaba olvidado, pero La Habana tuvo grandes planes directores, estudiados por los mejores urbanistas cubanos, porque Pedro Martínez Inclán, el propio Quintana, la tesis de graduación de Quintana, Taboada, y no me acuerdo quién más, tuvo que ver con una propuesta de plan urbano. O sea, y después lo que tiene esto, y estamos hablando de la presentación de poquito, no estamos apartándolo, que es un método que ha usado la facultad y que creo que se va a meter con este cambio de programa y todo lo que está pasando, para no se pierda totalmente la facultad, es que vincula el urbanismo con la arquitectura. No sé si esa es la ambición que tuvieron ustedes al realizar. Y si todavía hay estudiantes ahora de tercer año aquí, lo están viviendo así. O sea, ya pasan del urbanismo a desarrollar la arquitectura. Ese tercer año, para mí, bueno, que ahora es tercero todavía, ¿no? Es segundo. Ese ejercicio es crucial, el vínculo de la arquitectura con el urbanismo. Y en esos 10 primeros años de la Revolución, la buena arquitectura que se hizo no era porque Fidel decía, ponme aquí una escuela o ponme aquí un círculo infantil, era porque se hacían estudios urbanos de planificación física, territorial y local, y proyectos urbanos. O sea, se concibió por esas mentes lúcidas, talentosas de los primeros años, los que quedaron y los jóvenes, métodos de trabajo excelentes, que después fueron secuestrados. Vamos a usar la palabra que usa el propio Mario Cuyuelo, fueron secuestrados por una manera de construir ahí y de resolver problemas. Miren, lo que yo quería decir es que la planta eléctrica Antonio Maceo, nosotros hicimos, hablando de lo sociocultural, en la Bienal de La Habana del 2015, hubo un gran proyecto sustentado por un artista importante latinoamericano, cuyo nombre no puedo decir ahora, en el cual fue protagonista Renan Rodríguez, que a partir de su investigación, que viene académica de la facultad y que es su investigación de tesis también sobre el rescate de la industria y de la arquitectura asociada a la industria azucarera, tiene que ver con el rescate de Hershey, o sea, de la estación en Casablanca, pero de todo el tren de Hershey. Y hubo un gran despliegue cultural durante esa bienal. Y a partir de esa bienal y con intereses artísticos, Felipe Dulzaide ha logrado completar ahí mismo en el Emboque un proyecto cultural para Regla. No me acuerdo ahora cómo se llama. Ahí hay una casita, Centro Bahía. Ahí tiene Felipe Dulzaide su Centro Bahía. Eso no es fortuito, eso no fue un capricho de Felipe Dulzaide. Él como artista identificó que había un potencial. Y eso está dando, ahí mismo nosotros presentamos los proyectos para Regla del Museo de Arte Contemporáneo. Y ahí mismo un representante del gobierno se interesó por el proyecto de Choi, que yo me sentí envidioso, porque como es algo construido y que está en desuso, a diferencia de los hilos que se están usando, podía tomarse inmediatamente para desarrollar un área cultural. Y ahora me choqué que de repente quieran meter ahí, pero además salió hace 2 o 3 días en las noticias, el primer ministro lo dijo oficialmente, en el balance ese del Instituto de Planificación, como se llama ahora, que hay que meter a la gente donde sea. No se puede seguir metiendo a la gente donde sea. Hay que devolverle a monte todos los espacios para que no haya más venta de garaje y que todo el mundo que quiera venir del agua y que sea el comercio rescatado en todos esos lugares que son tugurios ahora y que meten a las pobres familias a vivir en esos tugurios. Y que entonces en los barrios donde hay un derrumbe se haga un nuevo edificio.
Pero eso nosotros tenemos que promoverlo con proyectos como este, ¿entiendes? La facultad nos hace, lo que tenemos es que promover nosotros mismos, cada estudiante, en las redes, poner sus proyectos en las redes, venir aquí a la Casa de las Tejas Verdes, hacer presentaciones nocturnas en el medio de la calle, porque aquí nadie viene. Ese tipo de cosas. Yo creo que habría que hacer una nueva forma de... deja hablar al chico. Yo estoy diciendo disparate que se llamara arquitectura de urgencia por las circunstancias que tiene el país, con buena arquitectura y contemplando todos los solucionamientos que tiene que tener. Bueno, ese nombre arquitectura de urgencia me gusta. Hoy voy a decir algo de lo que dijo Universo ahora. ¿Y qué hacemos con ponerlo en la red? ¿Qué es lo principal que a mí me ha molestado de este proyecto? De hecho, yo no quería nada con este proyecto de lo que ha sucedido. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Por un concurso internacional que cogió una mención. Porque alguien en un concurso internacional dijo que estaba bueno. Porque antes de que ya llevaba meses publicado en redes, para nadie era bueno. Nadie pensaba en eso. Entonces, ¿qué sucede? No basta. O sea, lo que quiero decir es que no basta con publicarlo. No, claro que no. Claro que no. Lo que están pidiendo es que yo terminé mi intervención diciendo que tenemos que buscar las vías de llegar. ¿Cómo llegar? Claro. Pero eso es entre nosotros uniendo, porque es comunicación. Yo conozco a ese muchacho, yo sé que ese proyecto, conozco a los profesores que En estos momentos, bueno, Celia, la comisión de monumentos que lo sepa. O sea, uniendo todo. en estos momentos hace exactamente, el día que se hiciste la otra presentación, estuvimos toda la mañana, todos los que tenemos que ver con la arquitectura, la UNAI, la UNIAC, viendo cómo nosotros llegamos al gobierno. Ahora tenemos en la UNAI un presidente que es héroe de la República de Cuba, y es algo que nos tiene que servir, porque es una persona que es héroe de la República de Cuba. Y entonces lo que estamos es uniéndonos más e interactuándonos más para lograr comunicar la arquitectura, pero no que la comunique Diario de Cuba, que sí que la comunique todo el mundo que quiera, pero que la comunique los medios oficiales, que es lo que tenemos que lograr, que los medios oficiales se involucren, que no sea de casualidad un periodista que yo invite, que sea agenda de los medios de información. Y que no les corten lo que están diciendo, porque yo vi lo que salió. Sí, salió Juventud Rebelde. Claro, pero salió Juventud Rebelde porque primero salió en Diario de Cuba. Salió Juventud Rebelde porque primero salió en Diario de Cuba. Si no, no sale en Juventud Rebelde. Es una realidad. No, salió Juventud Rebelde. Salió Juventud Rebelde porque yo contacté al periodista. Sí, no, bueno. Pero a todo color, la página entera. Sí, no, ahora va a salir el reportaje en noticiero de esto. Fuimos allá en Rey hablando de este sitio. Ojalá que no te corten. Yo creo que ese fue el reportaje que se hizo. Yo creo que tienen la mala manía de cortarlo. Yo vi lo de ustedes. Pero miren, son siete premios de los Golden Tresines. 7 proyectos premiados solamente. Se propaganda porque es un objetivo político de todo el mundo. Es un juguete político. 7 proyectos premiados, 7 proyectos reconocidos. Más nadie se ha interesado en ningún otro proyecto. Vamos a tratar de presentarlo todo. En la parte que me toca, porque como San Miguel no es la ciudad y a mí me interesa la ciudad completa, yo tengo un plan a largo plazo, a muy largo plazo, de seguirme encargando, o por lo menos luchar por la formación de esos gobiernos municipales. En estos momentos ayer terminamos la segunda edición del posgrado de desarrollo local, cuya sede es San Jerónimo, que es un posgrado que está aprobado. Y al primero fueron 5 personas, más bien emprendedores, personas que les interesaba formarse en ese sentido, pero a esta edición fueron directores de desarrollo de los municipios, entre ellos la secretaria del CAN de Reina y la que dirige el desarrollo local de Reina. En un momento determinado, esa muchacha, yo le dije, le mostré el proyecto porque conocía de estas cosas, mira lo que está saliendo, esto es para Reina, qué sé yo, y conversaron, ¿no? Porque contactó contigo. Ellos ya tienen esa formación, esa importancia. Yo, por ejemplo, un día, en una de las presentaciones, con toda intención, le dije, les voy a mostrar por segunda vez una cosa que ya ustedes tienen en el WhatsApp del gobierno de La Habana, porque participamos en el WhatsApp del gobierno de desarrollo local, donde están todos esos directivos, donde está el vicepresidente Góngora
Y bueno, y las personas que lo ayudan, los asesores que lo ayudan a él en ese sentido. Por segunda vez les voy a poner aquí una diapositiva que dice todas las tesis en los últimos 5 años que se han desarrollado en la Facultad de Arquitectura desglosadas por municipio. Yo me quedé muy entusiasmada el día que lo publiqué en ese grupo, esperando a que alguien me contactara. Y nadie me contactó. A ver, los que están aquí, mira cuántas hay para Regla, mira cuántas hay para Mariana, empiezan a desengavetar todas esas investigaciones. Tuve la posibilidad de llevar a Patricia a hablar de PED y tuve la posibilidad de llevar al profesor Enrique Fernández a hablarles de la regeneración urbana, para que un poco pensar en el cambio de mentalidad y la importancia de la investigación. Y ya estamos hablando en otro idioma, ya ellos están acercándose a esos conocimientos, a saber que necesitan un asesor a partir, por supuesto, porque yo les cuento la experiencia mía de San Miguel. Así les trato de hacer un curso, además de teórico, también de transmitirles la experiencia, y yo creo que se han quedado muy motivados y sobre todo muy motivados por fortalecer ese vínculo con la universidad. Cada uno, desde su puesto, yo creo que debe luchar, conmigo desde la formación y bueno, ahora de este nuevo contexto de los nuevos emprendimientos como coordinadora de un proyecto de desarrollo local, porque cada uno de estas cosas por lo menos estén en las carpetas de los proyectos, de las estrategias de desarrollo de los municipios. Y ellos sí necesitan asesoría, sí necesitan de nosotros, sí necesitan de un tiempo de reflexión, de debate, de ayudarlos. A veces no lo comprenden porque no tienen el conocimiento de que tienen esa posibilidad. A veces dicen, bueno, ya, yo voy a tomar la decisión sin pensar en un estudio, porque por ejemplo es impresionante cuando Patricia les habló de cuántos documentos revisaron en la universidad, de las universidades en 10 años para poder hacer el PED. Y lo mismo Piobe, el de la Bahía. Después participé en otro taller que hizo Irma con la gente, con un grupo de estudiantes de arquitectura, igual impresionante. Pero esa visión no la tiene nadie, ni tienen una persona preparada en los gobiernos para eso. Entonces tenemos que ser nosotros, acercarnos, darle un poquito de nuestro tiempo, del poco que tenemos, pues bueno, también hay que dedicarse a emprender y poder sustentarse económicamente un poquito de nuestro tiempo para poder trabajar con esos gobiernos, porque ahí sí están las decisiones, ahí sí están los recursos para un grupo de cosas. Ayer, por ejemplo, muy interesante, hay una propuesta de política que tiene que ver con la rehabilitación y la recuperación de edificios relacionados con el Marianao, con la cultura, que se están perdiendo todos, y hay una política de la otra persona que participa en el curso sobre la vivienda, cómo enfocar la vivienda y la rehabilitación de la vivienda. Y yo digo, ¿por qué no concurren en una cosa los recursos de rehabilitación que sean de los edificios valiosos, aunque sean de vivienda? Empiecen a integrarse ustedes dos, que son del mismo equipo, para lograr que los recursos tengan un resultado. Y entonces ya ellos empiezan a reflexionar. Entonces sí necesitan de la academia, sí necesitan del pensamiento y de esos espacios de debate. Yo estoy muy contenta porque el grupo de desarrollo de San Miguel sí dedica 1 o 2 veces a la semana al pensamiento. Conmigo ahí. Y es mi tiempo que le estoy tomando como proyecto de desarrollo local y como especialista a ese gobierno. Pero bueno, por ahí también me entran los clientes. Porque todos trabajamos de una manera conjunta para lo otro que quería reflexionar con respecto a esto, que fue un comentario que hizo Boquito al principio, donde no habían tantos estudiantes, y que estaba un poco enfocada la presentación a un orden metodológico para enseñar un proceso de trabajo. Yo creo que a cualquier arquitecto, incluso a los profesores que te formamos y que participamos y que bueno, estamos orgullosos de que tengan estos resultados, nos viene bien entender cómo ustedes tienen la visión como estudiantes de un proceso metodológico. Eso se ha perdido mucho. Y la gente está como que buscando soluciones fáciles para entregar y ganar el dinero, dígase la empresa, a nivel de empresa, dígase a nivel de los que trabajan independientes. No hay una exigencia y no hay un pensamiento también estructurado como el que estamos viendo aquí. Y a cualquiera que se siente del lado acá, aunque seamos los profesores que trabajamos, siempre nos viene bien aprender de ustedes, de los estudiantes. Entonces, para nada, me gustó mucho que la universidad dijera, usted pone como lo trajo preparado, porque para mí fue una enseñanza la manera en que pusiste cómo llegar a tu proyecto, convincente y además para dejar a la gente desarmada en cuanto a dudas a la hora de convencer, ¿no? A un jurado, y eso estuvo muy bueno. Me gustó mucho cómo estuvo estructurado y bueno, cómo llegaste a eso, con
coméntanos un poco porque es importante tener una estructura para todos, el público, una estructura de trabajo, una metodología que te lleve a tomar una decisión una a la otra. Eso es muy bueno, muy significativo. Adelante. No creo que La pregunta. Una cosita chiquitita. Yo creo que todo esto que estamos discutiendo es más que necesario para las provincias. En estos momentos el gobierno y el país le da una importancia grande al desarrollo de las provincias. Si yo oigo, que me perdone esto, Radio Reloj, hay noticias, todas son de actividades para el desarrollo de las provincias. De La Habana no se habla casi nada. Entonces, hay que ver que estas buenas soluciones que estamos planteando nosotros desde el punto de vista urbano y arquitectónico, que el gobierno las entienda, las haga de ellos, las haga de ellos, eso también tiene que ver cómo se llega a las provincias. Pues se están haciendo muchas cosas que sencillamente hace falta casitas, 1, 2, 3 y 4. Ya. Y yo no veo la arquitectura por ningún lado. Y es la arquitectura de las provincias también la que hay que, estas discusiones hay que llevarlas. Yo no recuerdo cuántas facultades de arquitectura hay en este momento en el país, pero hay 4. A través de esas 4 facultades meter el problema de que las provincias también se hagan. Ahora, metodológicamente. A ver, Es importante, sobre todo, porque es importante tener una secuencia. sí, pero lo voy a decir lo más posible. Y principalmente esto sí, para los estudiantes que escuchen un poco de consejo. Yo era muy caprichoso, muy caprichoso en mi corazón. Y entonces hubo una persona que se esforzó en enseñarme porque él debía dejar de ser caprichoso una vez solo. Y la importancia de eso, de incluso este proyecto, lo puedo decir acá, igual fue desarrollado durante la COVID. En casa, cuando yo nunca en mi casa había hecho nada de escuela, yo iba a mi casa solamente a descansar. Y entonces fue en la COVID en mi casa cuando hoy teníamos apagones hasta 14 horas y 10 horas, y hubo un sitio prolongado y que tuvimos como 3 días sin corriente, ¿no? Y me protestaban en eso, en que no tenía tiempo libre. Entonces fue cuando, a partir de ya ejercicios precedentes, me di cuenta de cómo o de qué iba la metodología en un proceso escolar, a partir de mi proyecto de segundo año, que fue una escuela, igual gracias a la influencia de Rowe, para enseñarme en qué consistía eso, cómo, pero no descubrí su utilidad hasta este momento, donde tuve que aprender a gestionar mi propio tiempo y a crear como que una guía, una base, porque esta entrega fue desarrollada en 5 entregas diferentes, en 5 clases diferentes, las cuales dediqué tiempo a eso, a planificar la estrategia, a planificar la estructura, la metodología, donde hoy por hoy, actualmente este proyecto es un libro que tiene 105 páginas. Yo tengo un libro de este proyecto que en cualquier momento me pueden decir, vamos a editar el libro, vamos a imprimirlo, y está montado y todo, y se imprime y sale el libro. Pero es eso, todo parte de ahí. De cuando uno empieza a tener cosas en contra, cuando uno empieza a tropezar, a tener problemas y ver de que a base de pensarse, porque muchas veces nos pensamos que somos Dios, los estudiantes de arquitectura, hay veces de que nos pasamos un poquito. Y hay que sentarse a reflexionar, y ahí a partir de todos esos problemas en cuestión de tiempo, de apagones, de dormir cuando no hay corriente, fue que surge como que mi propia metodología de cómo desarrollar, incluso la propia estructura del ejercicio que nos orientaban en la escuela, para mí tenía cosas en cuanto a nivel organizativo, en cuanto a composición, o a nivel de información, o a nivel de resultado, que para mí no estaba de acuerdo. Y entonces ahí es cuando empiezo, como que cada vez que hacía algo se lo consultaba a Rowe. Entonces me decía, no, yo pienso que no así, yo decía, no, yo pienso que es de esta forma, y al final llegamos a un consenso. Y algo sí, o sea, me doy cuenta mejor de la metodología cuando comenzamos a desarrollar todo lo otro. Comienzo a trabajar En la Corea. Sí, con ustedes. También la pandemia. En San Miguel y todo eso. Exacto, también. Siempre es como que los periodos de crisis te conllevan a tener que buscar soluciones para salir de eso. Y posteriormente en la tesis también.
Yo me acuerdo, ¿se acuerdan? En la tesis estuvimos mucho tiempo que yo veía que me decían, ajá, estoy ideando cómo hacerlo. No empezar a producir, sino idear cómo hacerlo. Entonces, el proceso de este ejercicio fue básicamente eso, y era lo que quería mostrar. Por ejemplo, en las primeras imágenes se ve cómo las propias soluciones del edificio no tienen correspondencia con las últimas imágenes, o cómo la correspondencia es la volumetría. Pero sin embargo, en las propias soluciones de la red descubierta de todo, empiezan con unos pensamientos y a partir de que vas desarrollando nuevos estudios o que van surgiendo quizás nuevos cuestionamientos que uno se va haciendo, comienzas a entender, por ejemplo, aquí es totalmente diferente esa solución descubierta de la solución definitiva. Y entonces cuando empiezas a hacerte los nuevos cuestionamientos y cada vez que empiezas a estudiar más, te va conduciendo, o sea, yo creo que como lo he conversado con muchos acá presentes, mientras más restricciones para mí tienen un proyecto, para mí mejor es. Si me dan a hacer algo libre, no puedo hacerlo, porque lo veo que está mal. Entonces, mientras más restricciones me voy quedando, mientras más líneas yo voy quizás adoptando, mientras más voy estudiando respecto a una serie diversa de temas, tanto como recursos de diseño, como referencias nacionales, internacionales, los mismos cuestionamientos que surgieron, los mismos problemas existentes, los contextos, como las posibles soluciones tecnológicas, hasta las mismas normas existentes. Muchas veces también sucede de que hay normas que están desactualizadas. Hay muchas de las normas de diseño, normas de ordenamiento, o normas de urbanismo y arquitectura, de distribución de espacios y servicios que están desactualizadas. Entonces, a partir de las propias experiencias, a partir de eso que vas decantando, de esos estudios, entonces es algo que quizás aquí se dice dentro del propio concepto de la arquitectura avanzada, que dice que que valora la exploración ambiciosa, la prospección rigurosa, la aplicación precisa y la difusión implicada de aquellas ideas potencialmente más cualitativas y operativas complejas. Quizás la respuesta en eso, fue explorar, hacer ejercicios de prospección, de aplicación, de difusión, todo en función de esas ideas, de lo que se quería lograr a ese espacio. Y todo eso fue lo que me dio dando quizás mi propia línea natural. De hecho, hay algo que también he aprendido quizás con los años han pasado. Esto yo lo hice cuando estaba en tercer año, y la misma organización con la que yo hoy monté esta presentación es diferente a la estructura que tenía hace 3 años. O sea, a partir de los propios conocimientos que he adquirido en los últimos años, pues me sirvieron también para modificar. No sé nada, para mí eso es la importancia de la metodología. Yo quiero decir 2 cositas. Una que tiene que ver con lo que él ha dicho, y ahorita cuando me mencionó lo de la Bauhaus, y es que muchas veces en la historia, en los momentos de crisis, es cuando surgen las vanguardias. La Bauhaus, cuando ustedes ven el contexto en que surgió en una posguerra, Alemania muriéndose de hambre, tenían menos comida que la que tenemos aquí ahora, unas necesidades sociales de aquí a la luna, y surgió un movimiento de vanguardia que no fue la única corriente, pero fue por lo menos la que más vigencia, trascendencia, gracias a Dios, ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, algo, sin ser arrogantes y pretenciosos, yo pienso que algo similar puede estar pasando en nuestro contexto en este momento. Porque, y ha habido otras vanguardias, por supuesto, en la arquitectura. Inclusive acaba de mencionar lo que pasó en los 60, y eso sin duda fue un movimiento de vanguardia muy unido a la revolución cubana. Pero ahora puede estar surgiendo otras, porque hay muchos jóvenes, grupos jóvenes y otros no tan jóvenes, también como parte de esos grupos, porque no quiere decir que sea solo una generación la que forma parte de esa vanguardia, que están haciendo cosas extraordinariamente interesantes. O sea que lo encuentro completamente válido, y a veces no tengan miedo a eso que tú dijiste, a que yo fui a ver. No, es parte de la juventud, pero es parte de ese intercambio con otras generaciones y con personas de más experiencia, crear ese movimiento de vanguardia que yo pienso que se tiene que estar gestando. Tiene que estar gestando, y ya pronto los críticos, los que estudian esas cosas, empezarán a hablar de que está apareciendo una vanguardia de la arquitectura y del diseño en Cuba, y de las artes gráficas también, y
Y bueno, no sé si no puedo hablar de arte porque de arte no sé, pero bueno, yo creo que sí, que es un momento extraordinariamente interesante. Y lo otro que quería decir, que tiene que ver con lo de Gisela, que además todos admiramos la labor que ella hace. Hay una cosa que ella lo está haciendo por un camino, la va a llevar tal vez al mismo resultado, lo está haciendo por un camino mucho más trabajoso y más arduo. Y yo le he hecho la culpa de eso, y ahí si se está grabando que se grabe, al gobierno, a los gobiernos, al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, que es que no haya, y en los 60 sí lo hubo, y por eso tenemos obras construidas de tal calidad, que es que no había un presupuesto que se gastara, ni un centavo que se gastara, y ahí está la historia de ustedes que no han estudiado de Pastorita Núñez y demás, si no había detrás un proyecto urbano y un proyecto de arquitectura. No había un profesional. No se puede gastar el dinero como quiera, tiene que haber un respeto por la profesión del urbanista, del arquitecto, del ingeniero, del diseñador. Si no tienen un proyecto completo, si no tienen un vínculo con la realización de ese proyecto constructivo, con presupuestos y demás, no se puede gastar el dinero como lo gastan. Porque lo que hacen es que un país pobre y subdesarrollado como Cuba bota millones de dólares y de pesos y de euros todos los años por tubería, todos los años, y se bota el dinero. Y entonces la profesora Gisela, valientemente, audazmente, está haciendo un camino inverso, que es el de trabajar en la base para tratar de convencer que eso se revierte. Pero eso podría ser muy bien, porque eso para mí es culpable del gobierno. Una política diferente. No se puede hacer otro proyecto en Cuba si no está unida la planificación con la economía, a nivel de planeamiento territorial, como en la época que lo hacía Baroni. No se puede hacer un proyecto que proponga a nadie si no tiene su presupuesto, y si ese presupuesto no responde a un proyecto completo, ejecutivo, bien pensado y bien hecho. Desde la parte metodológica que decía Benito hasta la parte ejecutiva. Si nosotros hiciéramos eso así, tendríamos muchos menos dolores de cabeza y se ahorraría muchísimo más y sería mucho mejor. Por el largo y por el corto, porque no se hace si esa forma parte inmediata, cerquita de nuestra historia. Está pegado a nosotros. ¿Cómo no lo miramos? ¿Cómo no lo tenemos? ¿Cómo no lo continuamos? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Bueno, gracias. Ojalá los estudiantes presentes se inspiren. Y lo que espero es el miércoles va a haber taller de convivencia a las 10 de la mañana va a ser interesante, pienso yo. Se va a hablar de academia. ¿Va a venir? Me siguen